Gracias, Señor, porque Él, como Abraham, es persona de fe, Dios es creyente, es persona de fe. Y Él siempre confía, siempre espera en ti, Señor, que tú eres el que le provee y quien le sustenta, Señor. Muchas gracias, Dios bueno, por el mensaje que ha preparado para tu pueblo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. La paz del Señor con todos nosotros y con nuestros hogares, nuestras familias, aquí donde estén. Eso es la iglesia. Bueno, recibo con el Señor, siempre es una bendición poder compartir con el cuerpo de Cristo aquello que el Señor nos va hablando en nuestra vida cristiana. Y quiero invitarte para que lo hagamos y leyendo el libro de los Salmos para iniciar. Salmo capítulo 46. Leemos desde el versículo 2. La versión que voy a usar para esta lectura es, esta versión nos dice, es la TLA. Esta versión nos dice, en este salmo nos dice, aunque tiemble la tierra, ojo a esto, iglesia, aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, no solo desaparezcan las montañas a ras del piso, a ras del suelo, sino que incluso, aunque las montañas se estremezcan, a la profundidad del mar se desplacen. Dice el salmista, aunque se levanten grandes olas. Los que han ido al mar saben que una ola, así sea pequeña, te mueve, te estremece, te tumba incluso. Imagínate olas grandes, olas inmensas. ¿Qué harán con aquel que está en medio de las aguas? Continúa diciendo, y aunque sacudan los cerros con violencia. ¿Recuerdan el último temblor que hubo? Que sonó primero un sonido fuerte y luego sentimos cómo se estremeció la tierra. Entonces, aunque se sacudan los cerros con violencia, dice el salmista, no tendremos miedo. Dígalo, iglesia, usted diga, no tendré miedo. Dígales, en el nombre de Jesús, no tengo miedo. Padre del cielo, te damos gracias, Dios, en esta hora de la mañana. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido cantarte, adorarte congregacionalmente. Te damos gracias, Dios del cielo, porque tu presencia está con nosotros en este lugar. Y aún cuando veníamos, y aún en nuestras camas, Señor, tú guardabas nuestro sueño. Y por eso, Señor, no tendremos miedo, porque tú permaneces con nosotros, porque tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu bondad son las que nos sostienen cada día. Hemos decidido poner nuestra esperanza en ti, no en las autoridades políticas solamente, no en las autoridades militares, no incluso en las autoridades familiares, que son buenas, pero sobre todo eso, hemos puesto nuestra confianza en ti, oh Dios precioso, Dios eterno, soberano, poderoso, en el cual descansa nuestra vida, en el cual descansa el propósito de nuestra creación. Porque en ti, Señor, hemos sido creados para tu gloria, y eso es la convicción que tenemos como tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, habla a tu iglesia, habla a cada corazón sensible en esta mañana, para que este mensaje pueda llegar como solamente tú, Espíritu Santo de Dios, puedes hacerlo llegar. Aleluya. Bueno, iglesia, este mensaje se llama inamovibles como los hijos de Coré. Diga a la persona que tiene a su lado, dígale, eres inamovible. Cuando estamos cimentados en la roca,
nuestro fundamento es firme, pero si nos fundamentamos sobre la arena, va a haber inestabilidad. Y más cuando el agua empieza a llegar a la arena, el agua de la cual nos habla este libro de los Salmos. Hoy vamos a caminar un poquito por el libro de los Salmos. Sin embargo, va a haber una línea en este andar por los Salmos, que es Salmos escritos por los hijos de Coré. Y en los hijos de Coré hay algunas confusiones, como lo vamos a ver. Incluso desde el altar a veces vemos que se ven confusiones de por qué los hijos de Coré permanecieron sirviendo años después, siglos después, en el templo. Si en el libro del Antiguo Testamento, cuando se revelan, cuando Coré, el padre de los hijos de Coré, cuando Coré se revela contra Moisés, contra el liderazgo de Moisés, y dice: pero es que así como ustedes son sacerdotes, nosotros también podemos ser sacerdotes. Y Coré era levita, es decir, Coré era un privilegiado dentro de las 12 tribus, porque era la tribu de Leví, y como levita, él hacía parte del servicio en la casa del Señor. Sin embargo, en Coré y en otros dos hermanos, no de Coré, hermanos entre ellos, como lo vamos a ver enseguida, se levanta rebeldía, se levanta murmuración contra la autoridad. Y lo que yo hoy quiero dejarte es cuando la rebeldía daña tu vida, pero también cuando, como los hijos de Coré, es necesario que no sigas los pasos de aquellos que están obrando mal y que son tu ejemplo, como era el caso de Coré, papá, quien, siendo un levita importante en el servicio de la casa de Dios, entra en rebeldía. Sin embargo, vamos a ver que sus hijos no siguieron el camino de su padre. Entonces vamos a entender un poco lo que es la autoridad cuando está alineada con Dios, pero también entender un poquito lo que es la autoridad cuando se desajusta con la autoridad de Dios. Y esa autoridad, cuando no está alineada a los principios que Dios ha establecido en su palabra, deja de ser autoridad para la iglesia de Dios. Y hablo de autoridad en toda índole, humanamente hablando. Inamovibles como los hijos de Coré. Obediencia con sabiduría. Obediencia con sabiduría. Cuando usted y yo miramos hacia el mundo actual, en la degradación en la que podemos observar a nuestra generación, nace una urgencia, nace una necesidad para nosotros como iglesia, para predicar el arrepentimiento, pero al mismo tiempo también, al ver toda esta degradación, eso debe motivarnos, debe exigirnos a permanecer obedientes a Dios, fundamentados en Cristo, quien para nosotros sabemos que es el camino. Sabemos, iglesia, que si el mundo tiene referentes que sirven de mal ejemplo para llevarnos a hacer lo malo, también existen personas llenas del amor de Dios, que nos instruyen, personas que nos desafían con su vida a buscar agradar a Dios, aún en este mundo tan decadente, en el cual el Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Porque si la luz se apaga, ahí sí queda todo en oscuridad. Mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo de Dios permanecerá en la tierra. Y eso es lo que como iglesia usted y yo debemos entender. Pero para que el Espíritu Santo de Dios permanezca en nosotros, es necesario, iglesia, que seamos atentos a su voz y que seamos obedientes a su voz. Ya lo he predicado en otros mensajes. No solamente escucharlo, sino también obedecerlo. ¿Sabes, iglesia? Hay ejemplos buenos, hay ejemplos malos allá en la calle. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces aquellos
personajes, personas, conocidos, autoridades, que deben ser referente para usted y para mí, se convierten ahora en el principal tropiezo para hacernos caer del fundamento de lo que Dios enseña y de lo que Dios orienta a obedecer. ¿Qué hacer cuando las autoridades políticas levantan decretos, estatutos, normas, leyes en contra de los principios establecidos por la palabra de Dios? La palabra del Señor nos enseña, seguramente el Espíritu Santo de Dios ya le trajo el versículo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces, primer aspecto, a veces nuestros líderes políticos son los primeros que a través de sus pasiones humanas, intereses, corrupción, tratan de imponer leyes, normas, reglas, estatutos, que lo que hacen es irse en contra directa y desobedecer lo instruido por Dios en su palabra. Lo segundo, otras veces en nuestros propios hogares, a nivel de la autoridad familiar en casa, quien deben ser el ejemplo para los hijos, no vemos ejemplos que muestren a Cristo, que muestren el carácter de Jesús, sino que son ejemplos contrarios a lo que Dios llama bueno para la familia. Lo tercero, incluso muchas veces a nivel de iglesia, no siempre veremos ejemplos que glorifiquen el nombre del Señor. Un ejemplo de ello es la iglesia tradicional, que por forzar la mal llamada inclusión, bonita palabra, pero qué mal uso le dan. Qué bonita suena la palabra inclusión. Entonces, cuando tú no eres incluyente a las políticas que se están implementando desde la política, desde la ley, entonces al usar la palabra inclusión y tú te vas en contra de la inclusión en las leyes que se están estableciendo en los países, entonces tú no eres una persona incluyente. Es decir, de entrada quedas mal. De entrada quedas mal, porque no eres incluyente. Porque han tergiversado la palabra inclusión. Desafortunadamente, excluyen la biología para incluir sus propios intereses y pasiones vergonzosas, como lo dice el libro de Romanos. Nuestras autoridades. Este es un tiempo, este es un año donde la iglesia tiene que estar inamovible. Y si usted cree, iglesia, que como creyente ha tenido persecución, pues si le dolió, sóbese y prepárese. Israel es el reloj espiritual de la iglesia. Amén. La nación de Israel. Irán se levantó directamente contra Israel. Y sabemos y entendemos que Irán hizo un ataque a Israel y se lo ameritó a sí mismo, cosa que antes en la historia no había hecho. Sí lo atacaba, pero a través de otros vecinos, a través de otros países aliados. Apoyaba. Es decir, la iglesia debe prepararse para el ataque directo de Satanás. Ya el pastor nos ha predicado mucho acerca de la Agenda 2030, que en algún momento les compartiré un mensaje de eso, si Dios lo permite. Sin embargo, sabemos que a Satanás le queda poco tiempo y él sale desesperado por los incautos y, si aún fuere posible, por los escogidos. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, alertas. Tenemos que estar inamovibles, como los hijos del Cordero. Sin embargo, a pesar de todos estos ejemplos que le acabo de mencionar de autoridades, aunque ellos hagan eso, no es un aval para que usted y yo también lo hagamos. Si realmente amamos a Dios, si realmente queremos agradar a Dios, aunque la autoridad haga algo incorrecto, dígase política, autoridad familiar, autoridad laboral, autoridad eclesial, no vamos a ceder a las pretensiones del enemigo. Tenemos que ser, ¿qué iglesia? Inamovibles.
¿Y cómo somos inamovibles? Pues sujetándonos a Dios. ¿Y cómo nos sujetamos a Dios? Entendiendo a qué nos llama Él a obedecer. ¿Y cómo entendemos a qué nos llama Él a obedecer? Con su palabra. Un poquito menos de TikTok, más palabra. Un poquito menos de Facebook, más palabra. Un poquito menos de YouTube, de Netflix, más palabra. Porque la persecución que se va a levantar contra la iglesia, los capítulos de Netflix, así usted conozca a todos los personajes y todas las series, eso no le va a servir. No que sea malo, ojo, no que sea malo, pero en la vida hay una palabra que se llama equilibrio sano. La mera palabra equilibrio ya denota que hay sanidad en él. Muchos de nosotros, iglesia, tuvimos que romper comportamientos que venían de nuestras familias cuando llegamos a los pies de Cristo, que antes de conocer de la palabra del Señor, para nosotros eran aceptables esas cosas porque las veíamos en las autoridades de nuestro hogar. Otras cosas las veíamos buenas porque la ley las establece buenas, la ley, el gobierno. Pero cuando venimos a la palabra del Señor empezamos a entender cosas. Y entendemos que hay cosas allí que nos quieren meter por los ojos que no están bien. Como iglesia, a veces también, en la medida que pasa el tiempo, nos vamos a tener que parar inamovibles ante todos los decretos, las leyes que los gobiernos de diferentes países tratarán de imponernos, porque no es si usted quiere. Es decir, vas a pagar cárcel si no haces cosas. En el Seminario Bíblico de Colombia me llamaron el año pasado, fines del año pasado, por Ministerio Adorando en Su Presencia, que es un ministerio que yo ejerzo más que todo por redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook, un poquito por TikTok, y ahí, por ahí nos movemos por esas otras plataformas. Entonces, a través de Adorando en Su Presencia me llamaron y me hacían preguntas con otros pastores de otras denominaciones. Habían bautistas, habían pentecostales, habían presbiterianos. Y nos dicen, si llega una persona con identidad de género, con identidad de género disfuncional, ¿cómo lo vamos a abordar? Y ellos nos explicaban que políticamente ya hay leyes y se están preparando unas mucho peores, que no hay otra palabra, donde incluso usted orar por una persona homosexual tiene problemas legales usted como ministro del altar, porque está agrediendo la identidad, la decisión de esa persona. Y habían unas respuestas muy tremendas, unas más irreales, otras más, diría yo, carnales, porque sí, la identidad de género también se metió a la iglesia y se acepta en los altares, a tal descaro que ministros en Estados Unidos hoy en día, por leyes humanas, pueden pararse en el altar estando casados con personas de su mismo género. Es progresivo. Ya se está mirando la opción de autorizar pedofilia, matrimonio pedófilo. Palabras fuertes. Pues la iglesia tiene que ser más fuerte, porque si no, nos van a mover, nos van a tumbar. Prepara tu iglesia. Prepara tu iglesia. Es que me decían evangélico en el colegio. Pues si a usted le dolía eso, sóbese y prepárese, porque lo que viene es candela. Sabemos que las autoridades son puestas por Dios. Y Dios, escucha a esta iglesia, les da su respaldo. ¿Debemos obedecerlas? Claro que sí. ¿Debemos obedecer las autoridades puestas por Dios? Sí, porque son puestas por Dios. Pero cuando esas autoridades humanas se rebelen contra Dios y prefieran atender las voces de Satanás antes que a la voz de Dios, es cuando el verdadero creyente, el cristiano firme, o sea usted, o sea yo, dígale usted, hermano, dígale a la persona que tiene al lado, usted es, hermano, están hablando de usted, usted es un cristiano firme, usted es un creyente
con autoridad. Es cuando usted y yo debemos elevar la voz y decir sin temor, decir sin ninguna vergüenza, sin rebeldía, pero con convicción inamovible, que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no tendremos miedo. Te digo, iglesia, que este año sea una decisión en tu vida de cimentarte más en Dios. No es lo mismo que yo esté parado acá. Supongamos que esta es la roca, solamente este espacio que corresponde al altar. Esta es la roca. Yo acá estoy cimentado. Entre más al borde me pare yo de la roca, más al vacío estoy cerca. Y si yo saco un pie para el vacío, entonces usted va a determinar cómo está usted. ¿Cómo está usted parado? Porque entre más cimentado, más firme, más consciente esté de estar en las ordenanzas del Señor, más alejado va a estar del abismo. Y no hablo solamente en la vida, hablo del abismo espiritual que espera para todos aquellos que se levantan en contra de Dios y no lo reconocen, porque sabemos cuál va a ser el fin de los malos. Empecemos con los hijos de Coré. ¿Por qué los hijos de Coré? ¿Qué tienen que ver los hijos de Coré en este mensaje? Los hijos de Coré, después de que Coré se rebela contra su papá, dice la palabra de Dios que los hijos de Coré siguieron sirviendo, porque hubo un momento donde los hijos de Coré obedecieron a su padre, que era un levita, y instruyó a sus hijos como levitas, porque era la ordenanza de Dios que toda esa tribu debía servir para los sacrificios y para todo lo que correspondiera a la casa del Señor. Hay un momento donde los hijos de Coré obedecen con sabiduría. Obediencia con sabiduría, llévese esa palabra. Y entienden que ahora no es el momento de obedecer a su papá terrenal, sino que era momento de obedecer a Dios. Porque su papá terrenal se había levantado en contra de Moisés, el líder, el caudillo que debía guiar al pueblo de Israel de la mano de Dios. Y cuando Coré se levanta en contra de Moisés, de forma implícita, al mismo tiempo se estaba levantando contra Dios, quien había puesto esa autoridad. Entonces ahí era necesario obedecer. Los hijos de Coré no la tuvieron fácil. Usted se imagina, ese es el hijo de Coré. Ellos son hijos de Coré, ese que se rebeló. Usted se imagina yo pararme acá y usted diga, ese es Anderson, el hijo de tal pastor que se rebeló contra tal pastor, y tener ese estigma. Sin embargo, los hijos de Coré permanecieron inamovibles, porque su mirada estaba puesta en Dios. Cuando las cosas se pongan difíciles, nuestra mejor forma de hacer guerra es obedecer a Dios y alabar a nuestro Dios. Dice el libro de 2 de Crónicas 20:15 al 17, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Aleluya. Eso está en el Salmo 46, 1-3, Salmo 46. Él dice, no tenemos miedo, pues no es esta nuestra guerra, sino la de Dios. Estemos quietos y firmes y veremos la salvación, el poder de Dios nuestro, pues Dios está con nosotros. Esto sí está, esta segunda parte sí está en 2 Crónicas 20. Y ellos están hablando cuando Josafat el rey se va a enfrentar con un ejército que viene contra ellos. Los moabitas tenían 3 ejércitos y se vieron que no iban a poder mantenerse firmes, que iban a ser movidos de su lugar. Sin embargo, si usted lo lee en casa, se da cuenta que los hijos de Coré alabaron a Dios, y esa guerra no fue militar, fue una guerra espiritual. Con los cánticos, los moabitas fueron confundidos, y los del monte de Seir,
y entre ellos mismos, entre los mismos enemigos, se acribillaron. No hubo que pelear. Hay peleas, iglesia, que tenemos que pelear con las rodillas, y a eso es a lo que yo me refiero, que debemos acercarnos a la presencia del Señor mucho más de lo que quizá usted considera que fue mucho hasta el día de hoy. Es la forma de hacer el propósito de Dios, aquello en donde la iglesia ya se sienta de alguna manera inoperante, dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que manifieste su gloria y su poder y su autoridad. Pero para que eso se dé a través de la iglesia, es necesario que la iglesia sea obediente, para que Dios destruya a sus enemigos, aquellos enemigos incluso que para nosotros, humanamente hablando, es imposible vencer. Obedeceremos a nuestros gobernantes, obedeceremos a nuestras autoridades, siempre, pero solamente hasta el punto límite en que ellas nos quieran poner en contra de Dios y en contra de lo que Dios ha dicho que es bueno. Esa será nuestra obediencia. Esa obediencia se regirá solo a nuestro Dios. Algo delicado que les quiero comentar es que hay pseudo congregaciones, falsas congregaciones, y están metiendo de manera irresponsable, grosera, el mundo a la iglesia. Negocian los principios bíblicos, los valores cristianos, los mandatos de Dios. Y solo les menciono un caso. En este caso, la iglesia presbiteriana, ojo a lo que voy a decir para que no se malentienda. La iglesia presbiteriana, hay una línea de esa iglesia, una línea, no son todos, quien, alineándose a los intereses de los enemigos del reino de Dios, han permitido el matrimonio igualitario. Incluso sus mismos ministros que sirven en el altar, ya se los dije. Los hermanos presbiterianos, es un llamado a los hermanos presbiterianos que verdaderamente aman a Dios, que verdaderamente aman la palabra, deben cuidar el buen nombre de su denominación, que son solo una parte rebelde los que han decidido levantarse en contra de lo que Dios y el Espíritu Santo instruyen. Asimismo, también la iglesia tradicional, vuelvo y lo digo, ha implementado ahora programas para ser más inclusivos. Según ellos, inclusivos, obviamente, entre comillas, lo pongo entre comillas acá en mi bosquejo, porque según ellos, de esa forma están mostrando el amor de Dios, alcahueteando el pecado, diciéndole: siga, mi hijo, que así va bien. Condenación hay para los que siguen sus instrucciones, y condenación hay para ellos que las establecen como instrucción de Dios sin ser instrucción de Dios. Por el contrario, Dios habla en contra de todas estas aberraciones que se están implementando políticamente y eclesialmente. Y sabes, iglesia, no nos vamos a ir muy lejos tampoco. No nos vayamos tan lejos para otras denominaciones. Hay iglesias cristianas trinitarias que también están menoscabando la instrucción de Dios y dan rienda suelta a la carnalidad y justifican de manera abusiva, descarada, irresponsable, a tal punto de que la Biblia la tergiversa y toman versículos fuera de contexto para poder sustentar sus pretextos. Entonces, con relación a los hijos de Coré, podemos observar que ellos fueron sabios y pudieron obedecer a Dios y fueron honrados. Vamos a estudiar, vamos a entrar ahora sí en materia estos 20 minutos que nos quedan. En el libro de Números, capítulo 16, el descendiente levita llamado Coré, junto a sus dos amigos, oiga las amistades que tenía Coré el levita. Tenía dos amigos que llamaban Datán y Abirán. Ellos eran de la tribu de Rubén. Recuerde lo que pasó con Rubén. Rubén también fue irrespetuoso con Israel, con su padre. Es decir, ya venía rebeldía en esa línea de sangre por parte de Rubén. Los hijos de Coré pudieron haber dicho lo mismo.
Sin embargo, ellos cortaron con esa maldición que su padre había traído sobre ellos. Entonces, dice la palabra del Señor en Números 16 que Coré, Datán y Abirán se pusieron en contra de Moisés. Y sabes, se los tragó la tierra. Y a 250 que se unieron a ellos fueron encendidos con sus propios candeleros, porque eran servidores de la casa de Dios, y recibieron su castigo por levantarse en contra de la autoridad de Dios. Sabes, iglesia, la rebeldía es contagiosa. Por eso es que los gobiernos tratan de implementar la rebeldía a Dios. Tenemos gobiernos que se quieren levantar en contra de Dios. Nuestro presidente lo ha dicho públicamente, Él es Dios. Dios reprenda a Satanás, porque a ese no es al que yo le canto. Yo no le canto a Petro. Yo adoro al Dios de los cielos y solo a Él es mi alabanza. Sin embargo, aunque los hijos de Datán y Abirán y toda la familia, ellos fueron tragados por la tierra y perecieron ese día, los hijos de Coré no, y hay confusión en eso. Por eso les decía al principio del mensaje, hay confusión y piensan que es otra línea de otros coreitas. No, son los hijos de Coré los que escribieron los salmos, porque ellos respetaron a Dios, honraron a Dios, y Dios los honró. ¿Cómo los honró Dios? Continuaron sirviendo por muchos años en el templo. ¿Con qué servían? Con la música, con la adoración, y se respaldaban en los salmos que ellos mismos compusieron. Dios les inspiró salmos, el Espíritu les inspiró salmos, el Espíritu de Dios. Fueron autores, fueron compositores. Segundo, ellos también fueron los que interpretaban esos salmos en la casa de Dios, en el servicio a Dios. Ellos ejecutaban los instrumentos para dirigir su alabanza a Dios. Los hijos de Coré también quedaron en la historia bíblica registrados en los Salmos 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, siendo el 44 el central de este mensaje que hoy les quiero compartir. Siglos después, también los hijos de Coré fueron los encargados de guardar las puertas del templo, según leemos en Primera de Crónicas 9:19. Algo especial de los hijos de Coré. A pesar de que su padre fue rebelde, ellos guardaron honra a su padre. No se dieron a conocer con el nombre propio, que también fueron muy conocidos. Cuando hagamos un estudio en el Antiguo Testamento vamos a ver algunos hijos de Coré que fueron muy importantes. Ellos, en honra a su padre, aún que su padre no honró a Dios, ellos conservaron, para que a través de la historia los recordáramos, no con sus nombres propios, sino como los hijos de su papá, como los hijos de Coré. Siglos después ellos siguieron guardando las puertas del templo. Eso usted lo puede leer en Primera de Crónicas 9:19. Además leemos en el libro de Segunda de Crónicas 20, como ya les dije, en la guerra de Josafat vencieron por los cánticos espirituales de los levitas, y entre esos levitas estaban los hijos de Coré, inamovibles. Ellos pudieron haber dicho: no, es que nosotros debemos servir en la casa de Dios. Pues te digo una cosa, iglesia, si tú eres hijo de Dios, vas a servirle acá, pero a veces te va a tocar salir a pelear afuera. Dice la palabra de Dios que ellos cantaron a gran voz, con estruendosa voz. Acá adoramos a Dios, muy bueno, pero hay momentos donde vamos a tener que salir a decir allá en la calle que creemos en el Dios vivo y obedeceremos a Dios vivo por encima de los hombres. Mi énfasis en este mensaje no es la rebeldía de Coré, sino la obediencia de los hijos de Coré, porque la obediencia nos hace inamovibles. La obediencia nos pone firmes. Quizá algunos de ustedes recuerden un mensaje que se llama Firmes. Tiene que ver mucho con la obediencia, era uno de los puntos. Entremos entonces al Salmo 44. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Oiga lo tremendo de este salmo. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Lo escribieron los hijos de Coré. Oiga lo bonito que empieza el salmo. Dice: oh Dios,
con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. Están contando de lo que fue años, siglos atrás, lo que Dios hizo en el Éxodo con sus padres. No tenían nada y llegaron a una tierra prometida. Entonces ellos empiezan haciendo un breve recorrido, recordando las maravillas de lo que Dios había hecho siglos atrás. Versículo 2: tú con tu mano, Dios, echaste las naciones y los plantaste a ellos, a los padres. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por espada, ni con su brazo se libraron a ellos mismos, sino que fue tu diestra y fue tu brazo, Señor, y fue la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, Dios mío, eres mi rey, mandas salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Qué salmo tan victorioso, tan precioso. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, aleluya. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Selah. Selah, ya lo dijo Luna ahorita, es una pausa, es un momento de reflexión. Aquí hay un Selah que significa vamos a detenernos. Tal vez es un momento para meditar, tal vez es un momento para reflexionar, o también puede ser algo que nos pasa a veces a los que escribimos canciones. Nos embarga la emoción y nos toca hacer una pausa para entrar al estribillo, para entrar al coro, porque vamos a entrar a un momento emocionalmente cúspide para nosotros. Eso le pasa a este salmista cuando escribe Selah, y que dice: denme un momentico. Y cambia el salmo, cambia el horizonte del salmo, donde habla de las maravillas de Dios. Y escuche esto a partir del versículo 9: pero nos has desechado, Señor, y nos has hecho avergonzar. Parte de lo que vive la iglesia es porque está dormida. Parte de la persecución que la iglesia permite es porque está roncando. Él dice: nos has desechado y nos has hecho avergonzar, nos sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos saquean, nos aborrecen, nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Recuerden que la profecía bíblica tiene cumplimiento histórico, pero también tiene cumplimiento espiritual. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza, cada día mi vergüenza está delante de mí. Está hablando uno de los hijos. Y dice: y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y me deshonra, y por razón del enemigo y del vengativo. Oiga esto, iglesia. Oiga esta parte del salmo. Versículo 17 dice: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Este mensaje es para los que han sufrido persecución como hijos de Dios. Pero si usted ha sido un sinvergüenza que no da testimonio, no le estoy diciendo esto a usted. Se lo estoy diciendo a aquellos que no nos hemos olvidado de Dios. Porque cuando una cosa es persecución por propósito y otra cosa es persecución por consecuencia. Una cosa es vergüenza y ataques por propósito, y otra cosa es vergüenza y ataque porque ustedes lo buscan, porque usted no obedece, porque usted prefiere obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces este salmista dice en el versículo 17: todas estas cosas nos están pasando y no nos hemos olvidado de ti. Ojo a esto, suena casi que a reclamo. Y dice: y no hemos faltado a tu pacto. Ponen de manifiesto los hijos de Coré, ponen su integridad ante Dios, ponen su obediencia ante Dios, ponen su fidelidad ante Dios. Dicen:
lo tenemos castigo, tenemos esclavitud, y nosotros no nos hemos olvidado de ti, no nos hemos apartado. Y dice, como si fuera poquito lo que le están diciendo a Dios a través de este canto, le dicen a Dios: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que tú, Señor, nos quebrantes en lugar de chacales y nos cubras con sombra de muerte. Si nosotros, ojo a esto, acá ellos están ampliando lo que les acabo de decir. Este salmista está diciendo: si nosotros nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o hubiésemos alzado nuestras manos a un Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce el corazón. Es decir, ellos están diciendo: si nosotros nos hubiéramos puesto rebeldes, pues listo, ¿qué más da? Pero ellos están poniendo en evidencia su condición de que no se han olvidado de Dios. Por eso le digo, esa es la iglesia a la que le hablo. Hay momentos donde sí van a tener que vivir tribulación. Sí, ese evangelio de la prosperidad, que Satanás y todos sus apóstoles se vayan con eso para el infierno, porque están distorsionando el mensaje de Dios, buscando adeptos humanos, tergiversando la palabra de Dios, porque obedecen a un Dios llamado dinero. Continúa diciendo el salmista: pero por causa de ti, Señor, no es por causa de la desobediencia de ellos. El salmista dice: por causa de ti nos matan cada día. Si te persiguen, te vituperan, te golpean, como lo hicieron con los apóstoles, bienaventurado eres. Para nosotros el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Qué bonito mensaje. Vívalo, vívalo. Despiértate, ¿por qué duermes, Dios mío? Despiértate, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? Te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada. La iglesia a veces se ve en aprietos. La iglesia de Cristo a veces se ve en aprietos por la persecución. Y a través de la historia usted lo puede ver. A través de la historia usted puede leerlo, las diferentes situaciones. La palabra de Dios dice que la iglesia va a ser atacada por 10 días. Sin embargo, empezamos hoy, entonces terminamos el jueves de la otra semana toda esa persecución. No, hubo un cumplimiento histórico que se atribuye, algunos eruditos lo dicen, a 10 emperadores, que cada uno de esos días fue representado por el gobierno de los emperadores, y la iglesia sufrió mucho. Hoy en día usted sube un versículo bíblico a sus redes sociales, su tía, su papá, su mamá, su hermano dice evangélico, y eliminan la publicación. ¡Ay, qué persecución! ¡Ay, qué vergüenza! Pero les digo, necesitamos vivir un verdadero evangelio, y para vivir un verdadero evangelio es necesario obedecerlo, porque la obediencia o la desobediencia nos honra o nos deshonra. De parte de los hombres no te van a honrar porque busques de Dios. Dios te honra. Es Dios el que se encarga de levantar a aquel que se humilla por Él. El que quiera ganar su vida la perderá. El que no tenga miedo a perder su vida la ganará. En el último versículo del Salmo 44 hay un cambio de nuevo. Vuelve y cambia la ruta. Grandezas de Dios, pero ahora estamos llevados. Ahora retoman el camino y ellos escriben con esperanza, con gratitud. Y saben, algo que como iglesia debemos aprender es que ellos no lo escriben soportándose en lo buenos o en lo correcto que han sido, porque se parecería a la oración del fariseo. ¿Recuerdan la oración de la que habla Jesús? Es que yo soy Señor. No, ellos tomaron la condición de aquel publicano que oraba ya, que ni siquiera levantaba su cabeza a Dios. A pesar de que eran buenos hombres, servidores de Dios y que no se habían apartado, ellos no recurren a su hacer, sino que recurren a la misericordia de Dios. Ellos dicen en el versículo 26: levántate, Señor, para que nos ayudes y redímenos por causa de tu misericordia.
Es por eso que no a nosotros es la gloria de lo que Dios va a hacer, sino que es para Él la gloria, porque es su misericordia, iglesia. Los hijos de Coré entendieron la misericordia de Dios. Y sabes, los salmos de Coré, de los hijos de Coré, hablan de misericordia. Léalos, ya se los dije, hablan de misericordia. Para mí el Salmo 85 es la continuación de este Salmo 44, para mí. Porque va muy enlazado lo del 44 con lo del 85. Porque el Salmo 85 especifica todo el cántico a la misericordia de Dios. Se va a listar del grupo de alabanza, por favor. A la misericordia de Dios. Los hijos de Coré terminan cantando ese Salmo 85. Léalo en casa. Ellos dicen, el Salmo titula Súplica por la misericordia de Dios. Hoy en día la iglesia necesita misericordia. Porque si como iglesia recibimos la misericordia de Dios, entendemos la misericordia de Dios, vamos a entender que fuera de la iglesia, aquellas personas que se están levantando contra Dios, aquellas autoridades que se están levantando contra Dios, también necesitan la misericordia de Dios. Tarea para la casa, Salmo 85. David también era un hombre que escribía canciones, él también cantaba mucho de la misericordia de Dios. Solo nos queda recurrir a la misericordia de Dios. Solo nos queda recurrir a la bondad de Dios. Entender que es Él el que hace las cosas primeramente. Ahorita el pastor mencionaba un versículo que está en el mensaje. Es Apocalipsis 2:10. Dice, no temas tú, ponga ahí su nombre, Beto, Claudia, no temas Lorena, no temas Pastor Fernando Osman, no temas Daniel, María, no temas lo que vas a padecer, porque aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Eso me habla de persecución. Y no es que el diablo viene como lo visualizamos con cachos y con cola y los agarra. Así no actúa Satanás. Satanás va a tomar la policía para llevarte a la cárcel porque estás predicando en una plaza. Satanás va a implementar leyes para que el día que una persona con identidad de género desorientada, tú ores por él y sus amigos vengan y te señalen ante las autoridades y tengas que pagar cárcel por una oración que haces, por una persona que la pide incluso. Satanás usa a los profesores de los colegios para sacar a nuestros hijos del camino de Dios. Aquellos que deben ser ejemplo y autoridad, es lo que Satanás usa. Él no viene con cachos y con cola. Satanás se disfraza de ángel de luz para llevar a desobediencia a los hijos de Dios, porque él sabe que la desobediencia hace caer al justo, porque él sabe que la desobediencia acerca al justo al vacío y cae. Por eso la iglesia no puede ser pasiva, la iglesia debe ser activa. Nuestro Dios llamó a Coré como nación santa, lo llamó como pueblo adquirido, lo llamó como linaje escogido, pero él se apartó por su rebeldía. Dios escogió a los hijos también de Coré como nación santa, pueblo adquirido y linaje escogido, y ellos supieron dar el valor a ese precioso llamado, a pesar de que su padre no fue ejemplo. Y ellos como levitas sirvieron. Por la obra redentora y justificadora de Cristo, el mensaje siempre termina en Cristo. En la cruz del Calvario, Dios nos escogió a usted y a mi iglesia. Nos escogió a todos los que estamos acá, no solamente a mis hermanos, a los muchachos que están acá en el altar. Ustedes son escogidos de Dios. Él nos escogió a pesar de tu pasado, a pesar de mi pasado, que tal vez no nos llene de mucho orgullo, para hacerle frente a todo aquello que se levanta en contra de Dios y de su palabra, a todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de la gloria de Dios, porque usted y yo somos real sacerdocio. Diga, levanta tu mano, iglesia, un momento allí. Di, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, yo soy linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no a nosotros sea la gloria, sino a tu nombre, Señor. Eres inamovible, iglesia, pero no en tus fuerzas, sino en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Clamemos al Señor allí donde estás. Abre tu corazón, permite que tu espíritu sea renovado en esta hora, y que así como en el día de Pentecostés, que los apóstoles habían perdido aquel referente que era Jesús, visualmente no estaba, pero Él les prometió al Espíritu Santo, porque Jesús sabe y entiende y conoce que la iglesia necesita el Espíritu Santo mientras esté aquí en la tierra. Por eso, Señor, pedimos para que tu Espíritu Santo ponga ese fuego en aquellos que no lo tienen, avive el fuego en aquellos que lo han dejado apagar, Señor, y que multipliques tu unción, tu poder, tu gloria, tu presencia en la vida, en la boca, en los labios, en los talentos, en los dones, en los mensajes de todos los que te sirven y te aman, Señor. Y te damos toda la gloria, porque solamente a ti va a ser la alabanza de lo que tú has hecho y de lo que tú estás haciendo y de lo que tú harás por los siglos de los siglos. Te daremos la alabanza a ti, Señor. Oh, aleluya, Señor. Canta la iglesia. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Dale la gloria al Señor por lo que Él hace. Toda honra, toda gloria, todo poder sea. Que no te avergüences, dale la gloria al Señor, cántalo. Toda honra, toda gloria, todo poder sea. Y levantamos nuestras manos a Él y le decimos: toda honra, toda gloria y todo poder sea. Adoramos la Trinidad de Dios, cántalo. Padre Santo,
que su vida no se estremezca, porque saben que la confianza y la fortaleza y la esperanza vienen del Dios vivo. También quiero orar en esta hora, Señor, por aquellos servidores tuyos, ministros, pastores, líderes, quizá muchos de ellos que se han apartado, o quizá muchos de ellos que sirven todavía porque ya no hay fuego en sus vidas para servirte, que ya no hay fuego y amor por la iglesia, que ya no hay fuego y amor por las almas. Oro por esas vidas, Señor, para que el fuego del Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria una vez más, porque tú lo has hecho, Señor. Porque un Pedro que tuvo miedo, que quiso defender incluso a Jesús con sus fuerzas, con su espada, pudo después, con el poder del Espíritu Santo, dar testimonio del Cristo vivo. Porque un Pedro que negó a Jesús 3 veces predica con el poder del Espíritu Santo de Dios ante aquellos que lo pudieron haber crucificado, como lo habían hecho con su maestro. Pero él levanta su voz, declara la maldad del corazón de ellos, y contrario a lo que cualquier estadística diría que iba a ser apresado, asesinado, es cuando 3,000 corazones escuchan ese mensaje y rinden su vida y su corazón a Cristo, cuando todo parecía jugar en contra de una iglesia reciente. Por eso, Señor, oro por esas vidas, porque cada ministro, cada pastor, cada líder en este lugar puede ser una congregación que está en tu corazón. Y en estos tiempos levantamos y necesitamos esta generación, Señor, que te honre y no tema levantar el nombre de Jesús, aún con una espada en el cuello, aún con leyes y normas que prometan cárcel a aquel que hable del amor de Dios. Una iglesia viva, llena del fuego del Espíritu Santo de Dios, que no tema la espada, pero que sí ame las almas, que ame a Dios por sobre todas las cosas, incluso por encima de su familia y de su propia vida. Ese es el fuego que necesita la iglesia. Ese es el fuego que identificó a la primera iglesia, y ese es el fuego que debe representar a la iglesia viva. Oh Señor, y toda honra y toda gloria sea para ti, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y con ese aplauso fuerte a Él, que cumplirá su propósito en tu vida, iglesia. Amén, gloria al Señor. Un tema muy especial, mis hermanos, un tema profético, un tema apocalíptico, muy especial, mi hermano, muy bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos preparas, Señor, para muchas cosas, Señor, por las que vamos a vivir, pero en ti todo lo podemos, Señor, porque tú nos fortaleces y nos fortaleces de una manera muy especial. Muchas gracias, Dios soberano, por tu palabra, Dios. Ahora llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.